Bueno, pues ya por ir acabando, unas pinceladas de cómo va el frente militar. Está muy clarito. Vamos a ver, cuando te ponen a leer El País o cualquier medio de estos mainstream importante, pues efectivamente, Ucrania va ganando, eso es cierto, Ucrania va ganando, vamos, Ucrania que va a ir ganando. El 20% de Ucrania está en manos de Rusia, ¿vale? Que haya tenido una retirada para evitar muertes o una guerra dura en Kharkov, bien, es interesante resaltarla. Y que haya hecho una retirada estratégica o táctica en Gerson, porque estaba una ciudad absolutamente cercada y que además que tenía un puente de comunicación con la zona rusa y que defenderlo le iba a costar mucho y que se ha retirado. Pues sí, pues ha habido dos terrenos en los que Rusia se ha tenido que retirar o ha decidido retirarse. Pero fijaros, se ha retirado de Kharkov, ha liberado un montón de miles de soldados y lo ha mandado al Donbass y lo ha mandado a Zaporilla. Y ahora mismo, pues es que si nos ponemos a ver los mapas de día a día, pues resulta que ha liberado como 7 ciudades en la última semana, y contando con Soledar, que era una ciudad bastante importante y que ahora mismo a Bakhmut Artemovsk está prácticamente cercada y el anillo se está cerrando, solamente tiene en el este un escape, y cuando cierre esa carretera, pues realmente o se van o van a caer. Bueno, ya han muerto allí como 25.000 personas, ¿no? O sea que vamos a ver si sabemos un poco contextualizar la información. Como dijo aquí un militar norteamericano, dejemos de mentir, la situación para Ucrania es absolutamente desesperada. Y por eso la reunión en la base de la OTAN en Alemania, y por eso hay que mandar pues, todo lo que se pueda mandar, porque es que en cuestión de días va a caer todo el Donbass. Es que, bueno, yo antes de primavera seguramente habrá acabado Rusia. Depende de lo que haga en el Donbass, y yo creo que Zaporilla va a estar también muy, muy cerca de caer. Mira, para que tengáis una idea de cómo se está produciendo esta guerra y cómo a qué se está jugando aquí. Hablamos del armamento destruido por Rusia, estamos hablando de 339 aviones, cazas, me refiero básicamente. ¿Y cuántos cazas tiene un país como España? Pues 140. O sea, fijaros... bueno, esto han sido porque faltarán lo menos 20 porque han caído un montón de cazas que ya no saben ni dónde salen. En Ucrania se están mandando todos los cazas soviéticos que había, y prácticamente Europa del Este se ha quedado sin armamento soviético. Pero pensar que un país como Ucrania que pueda tener 300 y pico de cazas, estamos hablando evidentemente de cazas, bueno, en helicóptero de 180, que España tiene 23, ¿de dónde salen esos helicópteros? En drones, que España no tiene ni un dron de ataque, que hayan caído cerca de 3.000 drones a fecha de hoy, y en blindados que han caído 6.000 y pico, cuando España tiene 100 y pico de tanques Leopard y algunos más viejos. O sea, aquí no, es que nadie piense que esto es una guerra de Ucrania, esto es una guerra de la OTAN. Es la OTAN la que le está proporcionando todo este armamento. Y además, en muchos de los casos, no solamente el armamento, sino la gente que está operando este armamento, sobre todo la parte moderna, porque en Ucrania ya no tienen gente que sepan hacerlo, por mucho cursillo intensivo que le dé la OTAN en 2 o 3 días. Vamos a ver, este es otra cosa que cuando mucha gente la ve le estalla la cabeza. Refugiados provocados por la guerra de Ucrania. Países receptores, ¿vale? Primero, ¿adivináis? Rusia, sí, Rusia. Cerca de 3 millones de personas. Estos datos son de ACNUR, ¿vale? Tengo la referencia de donde están sacados cada uno de estos datos. Son datos oficiales de la Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados. Segundo, por su proximidad, Polonia. Tercero y cuarto, también por su proximidad y por su capacidad económica, Alemania y la República Checa. Pero claro, cuando a alguien se le dice, es que prácticamente la mitad de los refugiados de la guerra
se ha ido a Rusia. Por eso jamás ha querido Zelensky que estos datos se hicieran públicos, porque es que si la mitad de la gente se ha tenido que ir a Rusia es porque Rusia no está matando a la gente, que todo el mundo tenga claro que desde Rusia no está disparando contra la población civil, no puede, entre otras cosas, esa población civil la quiere asumir como suya en el futuro, y por eso los han votado a los rusos. Si Rusia está matando a la población civil no sé, de Mariupol, pues no hubieran votado a favor de Rusia. ¿En qué cabeza cabe que estén vendiéndose otra historia? Este dato ya lo hemos visto. Joder, en Ucrania se habla de 10.000 civiles muertos. No lo dice, se lo dice la ONU. Dice que puede ser algunos más, tal, pero bueno, lo deja en 10.000 civiles. ¿Cuántos murieron en Yugoslavia? ¿Cuántos murieron en Afganistán? Pues más de 200.000. Este tipo de guerra no es una guerra comparable al resto de guerras que estamos acostumbrados a ver, donde Estados Unidos machaca a un país entero, lo destruye, lo envía a la Edad Media, como dijo con Irak, etcétera, y matando a quien fuera por delante. Rusia está haciendo una guerra bastante quirúrgica dentro de lo que es posible. Evidentemente, pues puede haber errores, puede haber miles de situaciones distintas, pero 10.000 muertos en una guerra en un año, esto realmente, bueno, y estos 10.000 muertos no es que estén provocados por Rusia, es que la inmensa mayoría de estos muertos están provocados porque Ucrania, fundamentalmente las armas que tiene y ha tenido, salvo los HIMARS y algún Grad y alguna cosa que puede ser más o menos dirigible, Ucrania no está disparando, lo podéis ver en todos los días donde están en los mapas. Ucrania no dispara contra el frente ruso, fundamentalmente hablando de misiles. Ucrania dispara a las ciudades del Donbass. O sea que la inmensa mayoría de esos 10.000 están provocados por Ucrania. Dejémonos de tonterías. Y bueno, esto tampoco quiere Zelensky que se sepa, evidentemente, porque nada más que el tiempo que estuvo esta noticia, que se le escapó a la von der Leyen, se le escapó el número, que yo creo que es un número absolutamente bajo todavía. Bueno, causó, según algún general ucraniano, causó un impacto absolutamente brutal. Había muerto 100.000 militares. Esto supone, si multiplicamos por 3 o por 4 los heridos de consideración, que posiblemente haya como 500.000 de ucranianos que estén ya imposibilitados para ir a la guerra, 500.000 de soldados ucranianos, ¿eh? O sea, que realmente yo creo que van a ser bastante más de 100.000, y no es que me lo invente ni lo crea, porque sí, ¿no? Sino por los datos que se van viendo. Aquí esta mujer metió el patazo y ya digo, la lió parda cuando todo el mundo se enteró de algo que se sabe. Yo creo que está redondeando muy, muy a la baja. Bueno, Estados Unidos, ¿qué quiere con esta guerra? Evidentemente no quiere que Rusia tenga ninguna influencia en el exterior, por el tamaño que tiene y por la historia que tiene y por la potencialidad que tiene. Quiere debilitarlo, como ha dicho la RAND, tanto la economía como el ejército. Quiere balcanizar Rusia, porque es el informe que sacó el New York Times desclasificado, que es demasiado grande, con lo cual hay que partirla a cachito. Por supuesto, quiere hacer un nuevo muro de Berlín, en este caso en las fronteras de Ucrania. Quiere que Eurasia no esté integrada por la ruta de la seda, lógicamente, porque eso es lo que se estaba jugando desde China, por vía de ferrocarril fundamentalmente, también por carretera, e incluso también por mar, integrar toda Eurasia. Eso lo quiere evitar porque llevaría a la irrelevancia política a Estados Unidos. Evidentemente no quiere que Europa esté integrada, fundamentalmente separar a Alemania de Rusia, porque Alemania podría hacerse muy importante y Rusia también. Por supuesto, quiere hacer que las tropas norteamericanas sean siempre necesarias en Europa que no tenga un ejército propio, ni tenga política exterior propia, ni nada, siempre tenga que llamar al dueño americano a que los protejan. Eso lo ha conseguido también. Crear más dependencia, por supuesto. Ahora mismo tenemos que comprar el gas y el petróleo a Estados Unidos a los precios que ellos nos pongan, a precios de enemigo, para poder abastecernos. Aumentar la venta de armas, que eso está sucediendo, aumentar la venta de hidrocarburos, que ya os digo, también está sucediendo, y por supuesto lo que quieren es mantener durante todo el tiempo que sea posible un mundo unipolar
porque esto no es directamente una guerra que vaya solamente contra Rusia, sino una guerra que Rusia es el primer plato y el postre para Estados Unidos, evidentemente, es China. Cuando se le pide a China que sanciona a Rusia, creo que una presentadora de la televisión pública china le dice, sí, sí, claro, así nos cargamos a Rusia y ya tenéis la mano libre para cargarnos a nosotros, ¿no? Evidentemente, eso es lo que se está jugando aquí. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia en esta guerra? Bueno, pues alejar todo lo que pueda a Estados Unidos de su frontera, recuperar su papel internacional, establecer una nueva ecuación de disuasión en el mundo. Para eso ahora mismo está sacando, está poniendo encima de la mesa su arsenal nuclear, que además no tiene parangón con el norteamericano. Estoy hablando de Sarmat, estoy hablando de Poseidón, estoy hablando de Hinzal, estoy hablando de todo lo hipersónico. Rusia está apostando clarísimamente desde hace mucho tiempo por un mundo multipolar, donde no haya un solo hegemón que dicte sus reglas para el resto del mundo, sino que las reglas se establezcan entre todo el mundo. Evidentemente es importante desnazificar Ucrania, también es muy importante derrotar a la OTAN y, por supuestísimo, no que sea el último, defender al Donbass y defender a la población rusa que existe en Ucrania y en el resto de países de la zona. Mira, tenemos el mapa de Ucrania. Donetsk y Lugansk están en azul, que es el Donbass. En rojo está más o menos Novorossiya. Y habría que poner prácticamente como tomada Gerson, que está en un 75%, Zaporilla, que está también quizás por ahí también, cerca, un poquito menos. Pero al ritmo que va en Zaporilla va a caer también hasta Mykolaiv dentro de poco. Y realmente no sabemos dónde se va a detener la operación especial rusa, si va a ir a toda la zona roja o si se va a quedar directamente, o se va a llegar a Odessa, que es algo fundamental para acabar o quitarle a Ucrania el acceso al mar, o si se quedará en Gerson. Lo vamos a ver dentro de poco. Hay mucho movimiento, hay gente que está pidiendo un poco que se retomen negociaciones de paz. Rusia ha dicho que ya no quiere negociar con Zelensky, en todo caso negociaría con la OTAN, con Estados Unidos, con Europa, y ya veremos. Aquí tenéis el mapa en amarillo, esa cosa amarilla sería lo que las zonas de retirada de Rusia, ya digo, retiradas tácticas que han supuesto una ventaja muchísimo enormes en muchos frentes, y todavía Rusia no se está empleando a fondo, se está empleando con la mitad de la leva esta de 300.000 personas que hizo. Ahora mismo quedan 150.000 que no han entrado en guerra. Estados Unidos lleva anunciando una contraofensiva ucraniana que no se produce, pero también está anunciando una ofensiva rusa en primavera, que fundamentalmente va a ser acabar con todo el Donbass ocupado, liberado, y fundamentalmente también con Mykolaiv, porque han abierto ese frente para que tengan que dividir las tropas los ucranianos y no sean capaces de atender absolutamente a todo de un tirón. Le queda Bakhmut, Artemovsk, Kramatorsk y Slaviansk prácticamente por caer. Bakhmut está casi con un semi-anillo cercado, cada vez más. Ya hay entradas cerca a 1,5 km, 2 kilómetros del centro, por la zona del sur y por la zona del este. Y la única zona por donde se le puede entrar es por el oeste, que hay una carretera abierta, pero ya muy cerca también de la potencia de fuego ruso. Cada nueva división que le están intentando meter a Artemovsk está siendo machacada por drones y machacada por la aviación. Está ya a tiro. Y bueno, yo creo que dependiendo de lo que pase en estos 2 días, veremos que como Artemovsk, Bakhmut, que es como lo dicen los rusos, como lo dicen los ucranianos, va a estar caído. Bueno, la situación de hoy, después de los referéndums de adhesión, está muy clarito. La población no quiere ser ucraniana. Muy importante la retirada de Gerson desde el punto de vista estratégico. Se rieron un poco de la historia, pero si lo miramos con un poco de perspectiva, uno de los aciertos más grandes que se han tomado hace poco. Las oleadas contra el abastecimiento energético, contra las comunicaciones, ya no van por 6, esto fue hace un poco menos de un mes, ya llevamos como 10 grandes oleadas, que prácticamente Ucrania está con apagones y con muy poca energía. La iniciativa ahora mismo sobre el terreno, prácticamente en todos los sitios, es de Rusia.
y la potencia de fuego de Ucrania se ha visto reducida prácticamente a nada. Hay días que no se dispara más que 1 o 2 misiles contra Donetsk o contra alguna población del Donbass, y que el 90%, el 90 y tanto por ciento de lo que se dispara, si lo veis por los colores, es prácticamente todo ruso. No hay capacidad de respuesta, que antes se montaban contraofensivas continuamente, ahora se están montando retiradas, se han roto las defensas en muchísimos sitios. Y están esperando que llegue la fuerza rusa, porque posiblemente en febrero o en primavera, como muy tarde, se lance la gran ofensiva, ¿no? De momento Rusia está fortificando la mayoría, no donde hay zonas de avance permanente, pero sí se están fortificando mucho de los terrenos liberados. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú liberas una zona y la fortificas, necesita el enemigo como 4 veces o 3 veces como mínimo para poder retomarla. Y ahora mismo, vamos a calcular ese 500.000 de bajas entre muertos y heridos de consideración, Ucrania no le quedan soldadesca para poder tirar esas grandes contraofensivas. Zelensky cayó en desgracia fundamentalmente cuando empezó a hablar a querer una tercera guerra mundial después del misil que cayó ucraniano, que cayó en Polonia. Y afortunadamente se está viendo una presión negociadora cada vez más fuerte, que, bueno, con altibajos, creo que ya al final Europa se está dando cuenta de que no va a poder aguantar la presión mucho tiempo, porque está siendo más dañada que Rusia. Y Rusia está demostrando que todavía no está usando ni el 15% de su poderío militar, porque Rusia está defendiendo con su ejército el resto de la frontera del país, que son una frontera enorme, y Estados Unidos o la OTAN podría atacar por cualquier sitio. Entonces Rusia no ha querido decir, me centro en Ucrania y dejo desprotegida a Rusia. Y siempre está mirando de reojo a ver qué está sucediendo, y estos días se está hablando de la posibilidad de una guerra total, de una tercera guerra mundial, que, bueno, yo tengo siempre esperanza de que esto no llegue a suceder, y esperemos que haya vida inteligente por la parte europea que sea capaz de parar esto. Bueno, y para acabar, tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. No estamos defendiendo a la democracia, no estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo a un régimen que tiene la oposición encarcelada, los canales de televisión cerrados, los partidos, la mayoría, ilegalizados, un Estado racista con leyes de discriminación racial bastante importante, con el sindicalismo perseguido, con el comunismo ilegalizado, con el nazismo dentro absolutamente de las instituciones, con idiomas prohibidos, con un ejército mayormente neonazi. Y últimamente con la Iglesia ortodoxa perseguida, con asaltos a conventos, con asaltos a iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Quien alguien nos diga estamos defendiendo la democracia, es petarle estas cosas y muchas otras más que se han podido quedar en el tintero. En fin, esta gente ya nos han mentido en Irak, nos han mentido en Siria, nos han mentido en Libia, nos han mentido en Irán, los medios de comunicación y los gobiernos occidentales nos han mentido miles de veces, con las armas de destrucción masiva, con los cementerios de camellos que decían que eran humanos, con las armas, con el programa militar de Irán, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora mismo no merecen ningún tipo de credibilidad. Por favor, pensar en lo que nos han estado haciendo durante estos años, y desde luego nunca nos creamos lo que nos están diciendo, o en todo caso ponerlo absolutamente del revés para intentar sacar algo de verdad en lo que nos están contando. Y para acabar, con una frase de Fidel absolutamente visionaria, que dijo que la próxima guerra entre Rusia y Europa será entre Rusia y el fascismo, solo que el fascismo se le va a llamar democracia. Eso es lo que está pasando. El gran Fidel Castro, una vez más, sigue teniendo razón y sigue siendo capaz de predecir lo que está sucediendo incluso en estos días. Muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos en alguna ocasión en breve, y que sigamos departiendo. Y bueno, ahí tenéis el chat para que podamos comunicarnos de cualquier cosa que hemos hablado aquí. Si alguna persona quiere que se le envíe algún documento o algún enlace, alguna afirmación o algún documento desclasificado, etcétera, pues ya sabéis dónde estoy, ya sabéis dónde está Chema, y no hay más que pedirlo. Un abrazo.